constituyéndose en un dífono consonántico. Es interesante analizar que dentro del desarrollo fonético, la L y la R son de adquisición más tardía. Y su no adquisición también afectará a la producción de los dífonos consonánticos. Es decir, si por alguna razón, como por ejemplo un frenillo lingual alterado, un niño no adquiere la L, difícilmente podrá producir estas estructuras silábicas como PL y BL. Pasemos ahora al modo articulatorio. El modo articulatorio se refiere a la forma de salida del aire que es expirado a través de la cavidad oral y también puede ser a través de la cavidad nasal. Lo importante acá es considerar cuál es la forma en que sale el aire al momento que se produce un alófono consonántico. ¿Qué posición tienen los órganos fonoarticulatorios para poder producir este sonido? En este caso, un modo articulatorio muy frecuente son oclusivo o también llamado el explosivo. Aquí, en este caso, el aire expirado que viene desde los pulmones, sistema fonatorio, pasa a cavidad oral, se encuentra con un obstáculo o una oclusión que corresponde a un punto de contacto entre los órganos fonoarticulatorios. Y este punto de contacto genera un obstáculo. Sin embargo, al vencer este obstáculo, el aire expirado produce una explosión u oclusión y se produce finalmente el sonido dependiendo del punto articulatorio. Es así como, por ejemplo, en el caso de un punto articulatorio bilabial, al generar un contacto u oclusión con ambos labios y al pasar el sonido finalmente por esta oposición u oclusión, se produce el sonido p, en este caso una P. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, con el sonido K, que tiene un punto articulatorio velar en que la oclusión o punto de contacto se produce entre el postdorso y el velo. Finalmente, frente a esta oposición, el sonido pasa y se produce la k, que es la K. Otro modo articulatorio es el fricativo. El fricativo corresponde a una fricción, a un acercamiento que se produce en los órganos articulatorios o fonoarticulatorios. Sin embargo, siempre pasa el aire a través de esta fricción o roce de los órganos fonoarticulatorios. No existe un completo obstáculo u oclusión. Por eso se llaman fricativos. El punto articulatorio entonces hace alusión a el nivel de contacto. Sin embargo, el modo, a la forma en que pasa a través de este contacto. En este caso, la forma será una fricción. Entonces, en este punto de contacto va pasando el aire expirado suavemente como una corriente de aire continuo en continuo fricción o roce, ¿sí? Y esto ocurre con los sonidos, por ejemplo, la S, la F, la J, si nos damos cuenta. En el caso de la S, nuestro punto articulatorio de contacto será de la lengua con la zona postdental inferior. Sin embargo, el aire debe pasar por ese punto. En el caso de una F, labio dental y el aire nuevamente pasa por ese punto, friccionando. Y en el caso de una J, una J, el sonido es fricción entre el velo del paladar y la zona posterior de la lengua. El modo articulatorio africado es una mezcla de los dos anteriores. El aire expirado comienza su salida de la cavidad oral en una oclusión, pero continúa en una fricción permitiendo un flujo de aire continuo. Pensemos en la CH, que tiene un punto articulatorio palatal, en que la lengua o el dorso de la lengua sube a contactar al paladar y ocluye, es decir, genera un obstáculo. Posteriormente el aire logra pasar por este punto y avanza en una fricción. Por eso generalmente se escucha la CH como si fuera inicialmente una T. Poniendo atención al punto articulatorio, traten de hacerlo ustedes sin exagerar la T. Se dan cuenta que
es la lengua la que contacta. Es como si quisiera hacer una T que finalmente termina en CH. Y en el caso de la Y, también es el mismo punto el que contacta la lengua y el paladar. Sin embargo, al ser sonora, dejamos que sea más audible. Y. Es primero acumulación de aire expirado que se sonoriza y pasa. Otro punto, otro modo corresponde al lateral. En el modo lateral, el aire expirado se enfrenta a un punto de contacto central entre los órganos fonoarticulatorios. Para nosotros, en el alófono L es la lengua la que contacta el paladar, pero el aire no pasa por entre medio de la lengua, sino que pasa por los lados de la lengua. Por eso le llamamos modo lateral. En el caso del modo articulatorio nasal, el esfínter velofaringeo permite solamente en 3 sonidos de nuestro idioma, N, M y ñ, permite la salida del aire no por la cavidad oral, sino que por la cavidad nasal. El modo vibrante o rótico se refiere a que el aire expirado se enfrenta a una vibración del ápice lingual en la zona alveolar. En este caso puede ser una vibración simple con la R y una vibración múltiple con la R. Miremos a continuación en esta imagen. Tenemos los sonidos que son oclusivos, los sonidos que son fricativos y los sonidos que son africados para nuestro idioma. Por otro lado, otra característica es la sonoridad, es decir, la acción de los pliegues vocales, produciendo que algunos alófonos consonánticos sean sonoros y que otros sean áfonos o sordos. Podemos ver también que los alófonos vocálicos son considerados todos sonoros. Y por último, el mecanismo velofaringeo se refiere a que el esfínter velofaringeo va permitiendo el paso del aire hacia la cavidad nasal o no. Y esto nos permite dividir ciertos alófonos en nasales o orales. Hagamos el siguiente ejercicio. Tenemos el alófono P. El alófono P requiere un punto articulatorio bilabial, es decir, contacto de los labios para ocluir el escape de aire a través de la cavidad oral. La lengua puede variar de acuerdo a la vocal que le siga a ese alófono consonántico P. Los pliegues vocales estarán abducidos, es decir, que los pliegues vocales no se contactarán, por lo tanto será áfona. Y el esfínter velofaringeo contactará con la pared posterior cerrándose este esfínter e impidiendo que el aire se nos escape hacia la nariz. Finalmente, se produce la oclusión y explosión del aire por la cavidad oral, produciendo el sonido de la P. Si revisamos ahora el alófono B, nos daremos cuenta que también es un sonido bilabial, también requiere una postura lingual dependiendo de la vocal que continúe, pero a diferencia de la anterior, las cuerdas estarán aducidas y vibrarán, o las pliegues vocales. El esfínter velofaringeo también estará cerrado debido a que este sonido saldrá solo por la cavidad oral. Entonces nos podemos dar cuenta que acústicamente la P y la B son muy similares, sin embargo solo una característica se diferencia, que es la funcionalidad de los pliegues vocales. Por otro lado, tenemos el alófono M, también muy similar, también con un punto articulatorio bilabial, una postura lingual que dependerá de la coarticulación con la siguiente vocal, pero a diferencia de las dos anteriores, si bien tenemos acá los pliegues vocales estarán aducidos y vibrarán como en la B, el esfínter velofaringeo estará abierto.
Entonces, el entendimiento de la fonética nos permitirá ser mejores evaluadores del habla y mejores rehabilitadores del habla. De manera que nosotros podemos entender que el sonido P, B y M, si bien tienen puntos en común, también tienen importantes puntos de diferencia. Y esas diferencias son las que nos permitirá facilitarle al paciente el aprendizaje o la recuperación del habla.